Bueno, New Gen Founder, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sé que estás del otro lado atento, atenta, estás queriendo saber qué pasa por esta mente Senior Founder, que soy yo, con 42 años. Tú tendrás 19, 20, 25, 17, 12. ¿Cuánto tienes? New Gen Founder para mí es toda una generación completa, no es solo referenciando a una edad, sino a un estilo de vida, un estilo mental y demás. Pero vamos a suponer que tú eres una persona joven, inexperta, y si no eres joven, inexperta, pero tienes muchas de las cosas que vas a ir viendo durante toda esta categoría, ¿no? que abrimos, que es New Gen, tú eliges si seguir o no, o si te parece que para ti no es. Ahora, si es el caso de que tú eres una mente joven, en una búsqueda temprana de querer avanzar, de emprender y de querer montarte en olas de emprendimiento, pues yo creo que sí que este es el lugar, esta cadena que vamos a poner siempre en New Gen para que la puedas identificar. Y he preparado en este principio pues una serie de ítems que vamos a ir a hablar, pero bueno, primero quiero contarte cómo lo hago. Yo, ya ves, o sea, esto es una producción muy enfocada en el contenido, no en la edición. No quiero que pienses que yo quiero venderte un curso, convencerte de algo, o sea, no es el ejercicio que yo hago aquí. Esto es una cueva digital, es un lugar de seguridad, un espacio donde yo puedo hablar con seguridad, con tranquilidad, en donde me siento bien contándote a ti cosas que me han pasado, cosas que veo y hago reflexiones, pero siempre con un estilo, ¿no? Y este estilo es, primero, vuelco el ensayo bueno, en papel, lo dibujo o lo escribo en documentos, que tengo un montón de pestañas, y según voy trabajando, yo soy el CEO de Grupo Mediatak, estoy detrás de Nielsen Ventures, invierto en startups y en diferentes activos digitales y no tengo fórmulas, ningún tipo de fórmula, es una carrera, según voy aprendiendo, voy implementando, pero sí que es cierto que algo que me caracteriza, para que lo sepas, es como una búsqueda constante de romper mis miedos y aumentar el impacto, y tengo una ambición grande de querer hacer cosas que realmente generen impacto en las personas y que muy enfocado sobre todo en la mentalidad emprendedora, en la mentalidad de personas que van a crear cosas, van a crear proyectos, empresas, organizaciones, instituciones, lo que quieran llegar a liderar, pero que sea desde una base de emprendimiento basado en buenas prácticas, basado en valores, no esos valores old gen, sino new gen. Que seguramente, y veremos a lo largo de muchas veces que hablemos y estemos aquí, que los valores, algunos llevan miles de años instaurados y otros van adaptándose, mutando, que son adaptaciones lógicas, pero siempre con un core, ¿no? Un core de generosidad, de bondad, de querer hacer el bien, de querer expandir aquellas cosas que hacemos, pero con solidez y liderazgo también. Te he hecho una introducción y creo que esto viene de un dato que he oído de una fuente que decía que, bueno, mira, El País, justo, una de las fuentes, ¿no? Que dice que la depresión está muy presente en las nuevas generaciones y en la mía también, ¿eh? O sea, que en todas. Y obviamente se habla de las generaciones de cristal, bueno, esto ya sabes que hay mucho estigma y yo quiero ayudarte a que no te etiqueten o sentirte estigmatizado sobre todo este tipo de etiquetas que hay allí fuera. Pero sí que es cierto que yo voy detectando, ¿no?, comportamientos en las nuevas generaciones, y es verdad que tenemos menos tolerancia a frustrarnos, tenemos menos tolerancia, y yo lo digo, me sumo como New Gen y te hablo desde ese lugar, no porque tenga experiencia dejo de ser New Gen, sino porque sí que es cierto que yo, en contraste con las generaciones anteriores, que contenían la emoción y, y bueno, de cierto modo, eso hacía que ciertos comportamientos luego se permearan hacia lo personal y hacia lo profesional. Y creo que no tenemos que seguir validando ese tipo de comportamientos, sino intentar pues, conseguir generar nuevas formas de hacer negocios, como bien tú has identificado en Internet y demás. La introducción. Sé que estás jodido, jodida. Los datos dicen que estás transitando problemas por el mundo que estás viviendo, lo que asumes como realidad.
Y quiero ayudarte a que comencemos a ver con perspectiva, al menos sumar una perspectiva nueva, un punto de observación nuevo, en este caso nosotros, nosotras, aquello que vemos como lo real, lo habitual o lo que debe ser. Si las personas actualmente de tu edad o de edades tempranas no tienen tolerancia a la frustración, no tienen una comunicación fluida, no logran tener relaciones físicas desarrolladas y son más digitales, hay menos tolerancia también a enfrentar aquello que nos genera pues, malestar o incluso vergüenza, tendemos a huir hacia adelante, lo digo en plural, tendemos. Y es algo que yo durante muchos años he trabajado muchísimo para ir quitando y enfrentando, quitando pesos, enfrentando las situaciones y a la vez comprendiéndome a mí mismo y viendo que todo aquello que hacía pues iba teniendo explicación según lo veía, cómo me comportaba. Entonces he ido poniendo puntos de observación para entenderme a mí mismo y poder aplicarlo. Y muchas veces pues he fallado, incluso hasta hace muy poco, y seguiré fallando. Pero ten en cuenta una cosa, si esto aumenta hacia el 70% que se habla de personas con depresión de las nuevas generaciones, tenemos que atacarlo cuanto antes, tenemos que ser conscientes de que todas las generaciones que estamos muy expuestas a la infoxicación. ¿Qué es la infoxicación? Pues estar infoxicados, es estar sobreinformados. Y esa sobreinformación genera sobrepensamiento y esa sobreestimulación genera sobreansiedad, o sea, ¿no? Como que aumenta los grados de ansiedad y por eso todas las generaciones estamos con problemas de ansiedad, con depresión continuamente y tal. Y lo peor que nos pueden decir a las personas que transitamos todo tipo de estados es que nos digan, pues tú eres depresivo, ah, vale, pum, estigma, o tú eres neuroatípico, o tú eres tal, o tú eres cual. Y sé que eso a ti te afecta y sé que le afecta a cualquier founder, simplemente que no se habla de ello. Bueno, actualmente transitamos, ¿no? Como se ha dado como vuelta el discurso y ahora líderes de todo tipo de organizaciones, hasta políticas, ¿no? Y deportistas están hablando de, oye, esto es mi mente, esto es lo que siento, esto es lo que pienso. Es decir, lo que pienso, lo que siento. Lo que siento siempre ha estado totalmente relegado, sigue estando y lo seguirá estando, obviamente, porque las personas tienen miedo a decir lo que piensan, justamente porque eso parece ser que resta a la imagen que han construido durante años. Y es algo que todas las personas estamos transitando y aprendiendo de eso. Yo he estado en varias crisis justamente de cómo controlar la imagen que yo, ¿no? Genero en los demás y voy preguntando, oye, ¿qué opinas? Y bueno, es muy difícil si yo pregunto que me digan la verdad. Entonces intento pues, como generar juegos o experimentos para saber realmente la gente qué opina y me voy enterando. Me voy enterando y me voy dando cuenta que a veces somos presos también de esa búsqueda por querer dar solo una imagen o estar en un estatus social y no bajar de aquello que hemos conquistado. Cuando lo sueñas, que eres young founder, ¿no? Cuando estás en esa búsqueda temprana de querer salir de esa zona en la que estás y romper todos tus miedos y lanzarte a algo nuevo, pues puedes fallar y claro que puedes fallar. Es una afirmación, vas a fallar. Y te va a pasar incluso cuando lo logres. Pero si tú ansías llegar a ese estatus, luego cuando lo conquistas, tienes que entender que también la imagen es totalmente cambiante y que es algo que se va haciendo con el tiempo, ¿no? Y con mucho tiempo y con mucha dedicación. New Gen, tienes que tener claro, y te voy a hacer un disclaimer, sobre todo para que a partir de toda esta tira y todo ¿no? este hilo que abro contigo, pues que tenga mucho sentido para ti y para mí, que me proteja para que no pienses que vengo yo a leccionarte, a darte aquí discursos y demás. Yo quiero compartir contigo la visión de cómo veo las cosas y simplemente mi experiencia mezclado con opinión, mezclado con muchas cosas. El disclaimer a continuación es que vamos a tratar en todo este hilo y son temas importantes, por lo tanto está sujeto a unas aclaraciones que yo quiero compartir porque son muy importantes para tener en cuenta. Y lo que te decía, por mi propia salud mental y por ayudarte mejor.
Y otro disclaimer antes de empezar con el oficial. Piensa por un momento cuando estás en internet, viendo en YouTube, en cualquier tipo de contenido, que las personas que te dan este contenido, que te lo están dando gratis o que te terminan dándote un curso y tú dices, vende cursos, tal, no sé qué, que la mayoría, obviamente, tiene sentido que critiques ese funnel de conversión, porque obviamente te están dando su tiempo, al igual que yo lo estoy haciendo ahora y demás. Y entiendo que haya negocios que sí que puedan aportarte muchísimo valor, cursos, modelos de negocio de otros que son cursos, que sí pueden aportarte valor, y es posible que haya algo por ahí, pero ten en cuenta, personas como yo, que yo he consumido muchísimo y consumiré muchísimo YouTube, porque hay cantidad ingente de personas que lo han hecho siempre con esta, ¿no?, con casuística de quiero dar y dar mucho y ya me vendrá. Y yo te juro que soy o sea, no te lo juro, te confirmo 100% porque soy la fuente y lo he comprobado por mí mismo, que cuando pues, escribí un montón de libros y los publiqué en internet y están en Google Libros y en un montón de sitios, lo hice gratis porque, claro, tú dices, no le asignas valor a tu trabajo. Y no, es que genuinamente, y siempre lo hablo con mis amigos, es no puedo asignar valor económico a algo que yo quiero darte como información que haga que te despierte un poco, que te ayude un poco. Yo para eso ya tengo mis negocios que me dan el día a día y pagan esto. Si uno de vosotros emprende en la zona de Bilbao o en algún sitio estratégico donde yo quiero abrir un negocio y tú estás agradecido porque yo te he dado información o porque he compartido un punto de vista o porque te he acompañado en todo este trayecto de esta forma diferida, que es crear un espacio de diálogo contigo sin conocerte, pero puede ser que un día tú me digas, oye, he estado años contigo, ¿no?, en paralelo, escuchándote y como dialogando contigo sin conocerte, pero mira, hoy que me necesitas, pues yo un día puedo lanzar un mensaje de voy a abrir una oficina en Madrid y quiero un partner para abrir una oficina operativa allí, ¿no? Es decir, una persona y quiero contratarla, pero quiero estar en una oficina de confianza, en alguien que comparta mi modo de hacer los negocios y de ver la vida también y tener unas prácticas, ¿no? Y dices tú, hostia, pues voy a ayudarle a Elvio. O sea, esto mismo que estoy haciendo ahora en 4 años puede traer, o en un año, o en 6 meses, puede traer buenas noticias para mí, que es para lo que represento, y a la vez, como no doy clases, porque me quita mucha energía, porque me comprometo mucho y la energía la necesito para otra cosa, la deposito aquí y lo hago de forma, ¿no?, exponencial, lo cual también va a venir y beneficiar incluso para las empresas cuando quieran vender y yo ser una persona con la que puedan validarse, ¿no?, las propias empresas de mi grupo. Entonces, esa es la estrategia, ¿no? Es totalmente open book. Detrás de eso, no sé, no hay nada más. O sea, es eso. Aún así te hago el disclaimer porque soy precavido, porque realmente por mis emociones no quiero estar luchando con el hate y demás, porque vengo a este mundo digital a operar de una manera honesta y limpia y sé que todas las personas no tienen este grado de energía, ¿no?, de querer hacer las cosas por el hecho mismo, per se, de dar y hacerlo con esa estrategia open book. Y la mentalidad es también el motor, ¿no?, el constructo sobre el que se monta todas esas ideas que hacen que emprendamos. Por lo tanto, nos protegemos. Lo que yo digo es mi manera de ver, de procesar y comprender la información que vivo desde mi HUX, Human User Experience. Yo soy un dispositivo biológico, miro, observo, ¿no?, escucho, interactúo, toco, conjeturo, proyecto, hago estrategias, me equivoco. Bueno, pues todo eso hace que el dispositivo físico que soy yo transite a HUX, que son las ciudades. En este caso, pues estoy en Bilbao, en Buenos Aires, y me muevo en diferentes sitios. Y esto hace que sea subjetivo, claramente, tiene sesgos, sesgo cultural, pues un sesgo de confirmación también, porque seguramente algunas cosas me ha ido bien y creo que es el sistema, no. Pero creo que mi opinión puede estar fundamentada porque tengo muestras de 20 casos en el que se ha dado 20 veces lo mismo y digo, vale, eso es así, 100%.
desde mi Hughes y por eso te lo aclaro. Incluso puede tener la propia información de un coeficiente de ruido, es decir, que I puede tener una R de ruido que altere ligeramente o mucho la información que yo contengo en mi mente. Por ejemplo, si te doy una afirmación de que la teoría de 101 monos es que en el 101 monos hay una adaptación genética, porque lo he oído alguna vez, y de repente le pregunta a ChatGPT o viene un profesional de la genética y me dice, no, oye, ChatGPT no te fíes del todo y tampoco te fíes del mito que se generó desde Wikipedia ni desde los papers, 30 o 60 papers derivados de la teoría de 101 monos de tal. Y dices, hostia, el conocimiento está tan acelerado y hay tanta ebullición constante, hay tantos papers que casi es imposible poder afirmar una verdad, ¿no? Al menos como se podía afirmar en tiempos anteriores, porque en tiempos anteriores la verdad era inmutable, al menos hechos inmutables durante esas velocidades en las que el conocimiento viajaba. Igual tardaba un siglo en refutarse una teoría con otra, pero hoy es casi instantáneo. Y digo casi porque son velocidades muy rápidas. Y lo vas a ir comprobando según tú crezcas, prosperes en tus negocios y en tu visión de la vida, pero estamos en lo profesional. Por lo tanto, la verdad está referenciada en su tiempo y su contexto particular y si se acelera el ambiente, acelera el coeficiente de que la verdad no sea algo inmutable, sino es totalmente transmutable, transformable e incluso se pueda edulcorar, alterar y eso es lo que habla la mayoría de las personas que te dicen, ojo, mucho cuidado con todos los youtubers que te han dado opiniones muy sesgadas, desde qué tipo de sesgo, pues el sesgo de que soy un youtuber que está en Andorra o desde el sesgo cultural de un youtuber o una persona que tiene un medio de comunicación, porque ya las personas son un propio medio de comunicación, que está georreferenciada por sesgo cultural, no se ha movido de su país nunca porque cree en su país, incluso en su región, y tiene una opinión muy concreta en algo que quizás no la tendría si viajase, ¿no? O tuviese si viajase. Entonces, yo mismo soy ese founder que todavía le queda mucho por vivir, entonces por eso te propongo este disclaimer de lo que digo yo. Esto es muy importante que lo incorporemos desde ahora, el inicio, para que podamos interactuar con el menor ruido posible, pero asumiendo que todas las personas somos mentes que cargan fuentes de información con alto coeficiente de ruido. Es decir, que tú eres un cerebro que viaja dentro de un cuerpo a una velocidad humana, es decir, caminando a una velocidad de paso humano. Es decir, tú no puedes caminar muy rápido porque te cansas, entonces tiendes a ir a una velocidad crucero, entonces tu cerebro va a esa velocidad y además tu mente viaja a una velocidad un poco más, seguramente más, superior a la velocidad a la que viaja tu cerebro, o tú crees que viajas a esa velocidad. O no, tú estás todo el rato en reposo, no te mueves mucho por la Hughes, estás todo el rato en tu habitación y tu mente viaja a una velocidad impresionantemente más rápida que una persona que quizás se mueve e interactúa a otra velocidad. Y hay mucha diferencia entre una persona que escucha. Te doy un ejemplo súper rápido. Estaba tomando un café una mañana en el Café Jardines hace unos años y pues hay una información en la televisión. Veo que la otra televisión dice lo mismo, pero son dos canales diferentes, hasta ahí nada nuevo. Me tomo el café, lo bebo, tal, pago, salgo a caminar y escucho a una persona hablando por teléfono que le dice a otra el trozo de la frase que acaba de leer. Veo una persona que estaba cerrando un periódico y hablaba con otra y no te miento, es literal. Hablando de eso en voz alta y porque era un tema muy candente sobre la inmigración, algo muy grave, que eran muchas muertes en un día en una patera en el Estrecho. Era una noticia muy dolorosa porque mucha gente había muerto de golpe y parece ser que esto era como algo normal y no se sabía y de hecho a mí me alteró mucho ese día porque me puse a llorar porque muy duro enterarte algo tan, ser consciente de algo tan, ¿no? Que te insensibiliza por un lado porque lo tomas como, bueno, es una noticia, pero de repente dices, hostia, bueno, es un momento de conciencia. Sobrepaso a esta persona que había cerrado el periódico hablando tal, sigo caminando y digo, wow, o sea, cómo el mensaje se ha repetido casi en tiempo récord, estaba pasando casi en tiempo real,
Hoy, por ejemplo, estaba viendo una noticia del aspirante a presidente y de antes del presidente diciendo de sus emociones y de tal y cual, y estaba viéndolo en el móvil con mis AirPods, mientras en la televisión, que no tenía volumen, en el gimnasio, yo puse en directo el mismo canal y dije, voy a buscarlo, lo busqué en YouTube y lo puse. Es decir, estamos a un nivel de velocidad tan grande y de conexión con la inmediatez del conocimiento, pero no somos conscientes que se puede automatizar muchísimo el regado de la información, se pueden crear estrategias muy rápidas de desinformación, y esto no es conspiranoia, no está dentro del umbral de la incertidumbre, en el que todo aquello que desconozco es como, bueno, esotérico o conspiranoico. No. Realmente es un hecho en el que estamos sobreestimulados con diversas fuentes, y que te propongo que protejas tu mente, de mí mismo también, y que el ruido siempre lo consideres de cualquier fuente. Cualquier fuente es ruido hasta demostrar lo contrario. Es decir, que aquello que dice, si lo ha hecho o no, aquello que hizo, si es tal y cual te lo ha contado, y aquello que se ha hecho, tiene ruido por sesgo de confirmación, es decir, porque tiene un sentido eso que te cuenta en una fórmula concreta para lograr algo, porque ha sucedido en tal o cual sitio, o en unas condiciones digitales muy concretas, para que no te fíes al completo y dudes de todo. Pero dudar de todo no te convierta en una persona gris en la que todo te parece que es mentira, porque tampoco es así. Que te haga una persona amante del conocimiento y amante de la pregunta y respuesta. Segundo ítem. Lo que tratamos aquí es pura reflexión. Con la finalidad de que aumentes tu capacidad de reflexión interna y externa, los topics, o este hilo de topics, New Gen, que publico son trozos de mi mente que lo expongo con el fin de que tú ates tus propios cabos. En este caso no hablo solo de New Gen, hablo de todo el mapa de topics que voy poniendo en Nielsen Way, tanto en Spotify como en YouTube y en otras plataformas, las que sean. Entonces tú vas a ver los topics, miedo, bienestar, yo te voy contando cómo lo vivo, cómo lo siento, cómo lo pienso, y luego los New Gen son para ti, van a tener este título para avisarte que es ese hilo. Pero resulta que vas a tener topics también que no son referenciados en este nicho, para que también puedas ir tú jugando con esas piezas, que son trozos de mi forma de ver desde mi Hughes, que te permitan a ti también, mediante cómo yo visualizo, grafico y diagramo, pues como yo voy, ¿no?, como separando trozos de mi mente, que a mí me viene muy bien también para documentarlo y un día volcarlo todo a un cerebro digital y sintetizar cómo pienso y poder luego yo hablar conmigo mismo incluso, o sea, que tú puedas hablar con ese ente digital que seré en nada en un futuro, que yo mismo quiero pivotar y entender y procesar, al igual que lo hago en GPT, que charlo en inglés y me ayuda, o al igual que hablo con otras fuentes de información no sintéticas, que serías tú, si te conozco o no. De hecho, tú puedes hacer combinaciones entre estos topics y puedes ir, ¿no?, como caminos en el que tú anclas cosas que te han interesado. Por ejemplo, bienestar, gobierno, ventas, yo qué sé, y no me acuerdo otro, no me acuerdo si era vivir, no decir la verdad. Esos cuatro pueden generar una especie de estado en el que tú puedas ver y rever varias veces para tú generar tus preguntas, ¿no?, como tus análisis, tus investigaciones. De hecho, basado en eso, generar conversaciones con tus fuentes físicas con las que charlar, generar esas conversaciones, extraer información y hacer tus propios topics, volcarlos, incluso volcarlos en público o no. Yo te insto a que lo hagas en público para que sea tu apellido Way o tu nombre Way, es decir, que tú vayas dejando esa huella digital sin miedo y que puedas generar valor para ti y luego para los demás que estarán del otro lado. Esto a mí me está generando valor a mí mismo, ahora mismo haciéndolo, porque esta hora o tiempo que invierto aquí no lo he invertido en una conversación quizás banal, en un horario
fuera de mi trabajo, yo ya he hecho mi trabajo operativo, estoy contento, pero quiero reflexionar. Y esta es la mejor excusa que tengo, hacerlo y aumentar lo que te decía al principio, ¿no? Posibilidades, cosas que vengan por querer ser generoso como tú también lo vas a hacer hacia otras personas. De esta forma vas a construir esas combinaciones y vas a aumentar tu capacidad analítica mediante pregunta-respuesta. De hecho, las fuentes que tengas alrededor, si son personas profesionales, ¿no? Como yo otro día estaba con un familiar que es psicólogo y ambos son psicólogos pareja y me dan un montón de datos súper skill, hard skill, ¿no? De ellos, como muy sólido, basado en teorías y corrientes muy concretas, con fuentes mencionadas constantemente. Yo no lo hago por deformación porque no soy capaz de hacerlo, ya me irás conociendo, no porque no respete las fuentes, sino porque yo genero mi pensamiento original basado más en lo que vivo y lo que experimento y no soy tanto de seguir esas reglas. Sin embargo, sí que es cierto que luego bebo de muchas fuentes, como tú también, pero no documento todo de forma tan puntillosa porque no lo hago. Yo, o sea, deposito ese conocimiento, se queda ahí pululando, pero no parafraseo aquello que escucho. Busco, con aquello que me queda en el subconsciente, voy buscando respuestas de lo que voy aprendiendo en tiempo real y nada más. Entonces no busco ser un psicólogo, un psiquiatra o nada. No lo soy ni lo seré. Y simplemente soy una persona, un founder que te quiere desde el futuro ayudar a ti para que... Desde el futuro digo porque puedes ser que hayas empezado a emprender y hayas fracasado varias veces y ahora estés atrapado en un trabajo y quieras volver a retomar, ¿no? Poco a poco esa conversación interna. Por ejemplo, no todo es soy un fundador joven, inexperto y como, entonces ya no escucho esto porque tal. No. Esta pregunta y respuesta, este método de pregunta y respuesta, va a hacer que rompas moldes creados por rigidez. Es decir, que tú ya creas que ya sabes cosas, algo de tu generación, que lo he visto bastantes veces, es, bueno, esto lo he visto en 4 canales de YouTube, ya sé que es así, o yo creo que es así, el yo creo, que lo trato en varios topics fuera de este hilo, en el que yo también he creído y he caído. Y eso genera una rigidez que si tú no rompes constantemente esa rigidez, no vas a tener un pensamiento adaptativo constante y vas a entrar en un pensamiento repetitivo. Es decir, que no te vas a dar cuenta, ¿eh? No te das cuenta, vas entrando hasta que te quedas ahí anclado. Lo puedes ver si le preguntas lo mismo a una persona varias veces, por ejemplo, a modo testeo, cómo responden. Haz tu propio experimento y comprueba, a ver qué pasa. A ver qué descubres, cuán rígida es la fuente que te rodea, las fuentes que te rodean, cuán rígido eres tú contestando. Eso es más difícil porque, claro, deberías de someterte a este experimento sabiendo que estás sometido al propio experimento. Pero, bueno, puedes generarte autotrampas también para intentar, ¿no? Por automatismo, hablar contigo mismo grabándote hasta que un día te hagas preguntas y las respondas ya casi olvidando que te estás autoanalizando de vez en cuando, por ejemplo. Ahí lo dejo. Pero la repetición tiene ciertos peligros. Entonces, mucho cuidado con eso también. Es decir, que protejamos nuestra mentalidad y que la rigidez no sea algo que vuelva el cerebro con una capa sólida que no permita que la mentalidad, perdón, no el cerebro, se expanda de forma tal que te dé miedo y digas, uy, yo no soy eso, yo vuelvo a ser esto porque yo soy esto, porque... Y no. Y mucho cuidado con esto porque, vamos, es peligrosísimo. Sobre todo en un marco de cambio absoluto en el camino hacia la singularidad tecnológica a la que vamos, en el camino en el que las tecnologías están absolutamente habiendo una luz de tecnologías y no da tiempo psicológicamente a adaptarnos. Yo esto lo tengo 100% comprobado. Aumentar tu sensación de bienestar porque saldrás también del pozo ese de yo no soy suficiente, yo no soy capaz, eso es de otros, yo no puedo emprender porque, o no puedo soñar con
con emprender o con crear algo nuevo porque eso es de otros, es de otra. Se han roto todos los paradigmas. Cualquier persona, y esto no es una vendida de moto, es que es así. Tú puedes dedicarte y ganar muchísimo dinero, o sea, hay gente que está ganando mucho más dinero que yo, porque ha decidido hacer una estrategia diferente, directamente global, escalable e incluso ella sola sin ningún tipo de estructura, por ejemplo. Y sí es posible hacer eso, pero mucho cuidado con esos mensajes que recibimos constantemente, de esas fórmulas en esta feria o circo que hay ahora mismo en Internet que nos hace pues, estar expuestos a mensajes como si las redes sociales fuesen, imagínate, por ejemplo, pues la Quinta Avenida y tú estás en el medio, ¿no?, de Times Square, que no he estado yo, por cierto, pero me imagino, o en el medio de sitios de Piccadilly Circus que sí conozco, o yo qué sé, pues la Gran Vía en Callao, en Madrid, o aquí en Moyúa, o en el centro, en el Ensanche de Bilbao, pues de repente decir, vale, esta persona que se me acerca y dice que tiene la receta para ser exitoso porque está aquí en Nueva York y yo creo que aquí pasa todo, pues resulta que es la fórmula. O estoy en Silicon Valley, en una zona céntrica en la que hay muchas startups y viene cualquiera y me dice que su startup es genial y voy a invertir en ella, porque claro, ¿cómo no voy a invertir en ella? Voy con 1 millón de euros, invierto en ella directo porque tengo que creer que es así. Es decir, la perspectiva de lo que te acabo de afirmar, ¿no? O sea, o bien como consumidor, como bien como prosumidor, o bien como creador de algo que necesita aprender, o como inversor, o como ya he conseguido algo y quiero invertir y aumentar mi portfolio, pero lo hago atendiendo, ¿no?, como a lo mainstream y desde esos mensajes donde ebulle todo, porque es como, ¿no?, el ágora donde está todo el ruido. Pues entonces digitalmente es muy difícil segmentar dónde estamos. O sea, per se, ahora mismo Internet nos ofrece mucha exposición de fórmulas, de cursos o de información que hace sentirnos que estamos constantemente en ese Times Square, pero en realidad hay callejuelas de Internet muy interesantes en donde sí hay valor, en donde sí puedes encontrar medios interesantes, donde sí empiezan a emerger voces autorizadas, voces con mucho expertise o voces que realmente tienen ese respeto a no querer monopolizar con su opinión un trozo de la sociedad u otro, sino que buscan abrir mentes. Y tienes un montón de gente súper interesante que ahora no es el foro en donde tenemos que compartirnos estas fuentes. Si tú quieres, pues las compartes donde sea. No tengo claro si voy a tener el cajón de comentarios, que creo que sí, porque para estar en YouTube tengo que someterme a estar en esta opinión pública y espero que no me destrocéis la vida emocional. Pero bueno, me someto a esto. Aún todavía dudando de ello. Y creo que voy a dudar siempre de ello. Pero bueno. Por lo tanto, el autoestima es algo que también está absolutamente emparejado. Esto es totalmente transversal a todas las generaciones, es intergeneracional, pero sí que es cierto que necesitáis los New Gens Founders, sobre todo, más fuerza en esto. Y bueno, mala noticia, yo no soy la persona que va a aumentar tu autoestima y a reducir aquellos problemas que tienes para tener autoestima, pero sí que es cierto que al menos con todas estas reflexiones que vamos haciendo desde Nielsen Wave y desde otras tantísimas fuentes, tanto literarias como no, diferentes medios de difusión y formatos, sí que vas a poder encontrar, pues empezar a como equilibrarte dentro de este mapa de emociones, que también sí que es necesario, hay que hablar de ello, que no es algo, no como desarrollo personal, ¿no? O sea, lo profesional y lo personal está añadido en el genotipado de cómo definir genéticamente un founder, pues tiene un trozo de profesional y personal que va a estar constantemente fluyendo esa información, ¿no? Es decir, yo no puedo desconectar y dejar de ser un fundador de una empresa y desatenderla porque
¿Por qué no? Porque no quiero, porque ahora necesito no pensar en eso. Eso no es así. Y los freelance y autónomos te van a decir, oye, yo soy un sufridor absoluto, estoy constantemente sufriendo esta ¿no? como esclavitud en la que vivo pendiente de aquello que pasa en mi negocio y la verdad que no me enfermo nunca porque es que tengo que estar pendiente y tengo una vida personal desequilibrada porque no logro equilibrar esto. Y cuando me pongo muy duro con esto, pues parece ser que se me van los clientes. Entonces, bueno, todo el reto de emprender, tanto seas solo founder como cofundador, como C-level ya de operativo dentro de la propia empresa que has fundado, o como cofundador no operativo porque pones dinero y recursos, todas las personas te aseguro, pero que es 100%, eso sí que lo he visto constantemente, todos están en una lucha contra sí mismos para, mientras están emprendiendo, mejorar o equilibrar su vida. Está todo el mundo en este mood y no tengo ninguna fórmula para lograrlo, pero sí tengo algo que alivia, que es reflexionar, hablar, descargar información de tu mente, exportarla, está ¿no? dentro, exportarla y descomprimirla, que es a lo que aspiro constantemente, a descomprimir esta frase que me ha dicho esta persona, ¿qué me ha querido decir? Oye, ¿me has querido decir esto y esto? No, esto no, no, te has equivocado, ¿no? Y todo esto genera un arte de comunicar que a mí me hace, obviamente, aprender más sobre el comportamiento humano y me ayuda muchísimo más a comprender tanto el mercado, cómo funciona, como los productos, cómo encajarlos, como la experiencia de usuario. Bueno, me da tanta información que por eso estoy centrado en descomprimir constantemente aquello que quiero aprender y demás. Todo esto te va, o sea, por fuerza de que sigas invirtiendo en este campo, te va a aportar claridad. Es decir, que hagas este ejercicio conmigo te va a aportar claridad. Que lo hagas tú mismo en tu casa te va a aportar claridad. Que crees este espacio seguro y claro te va a aportar mucha claridad. Y el aporte de claridad va a hacer que segregues la información para entenderte a ti mismo, por un lado, que es una lucha tuya, y ahí te tienes que dar cuenta si tienes que pedir ayuda a profesionales o no, tienes que someterte a pruebas para saber si tienes algún tipo de patología que está emergiendo o que ya estaba y que no te has dado cuenta, o trauma o no, que creo que, por lo que me dicen los profesionales, el trauma es como la base de todos los problemas actuales de la sociedad en general, entonces sí hay trauma constantemente, pero depende a qué tipo ¿no? de psicólogo acudas, pues te vas a ir definiendo hacia una corriente u otra, o vas a poder tener incluso varios tipos de corrientes por las que, alternativas y oficiales, por las que tú transitar. Lo mismo en la medicina, es decir, en el lado de la psiquiatría, vas a poder elegir tipos de tratamiento y debajo o al lado pues tendrás medicina alternativa y siempre vas a tener una opción oficial y una alternativa. Y tú tienes que ir jugando con esos parámetros y te aseguro que no da la vida para analizarlo todo tanto, pero sí que creo que tienes que empezar a saber que cuanto más te preguntes diariamente sobre ti, sobre hacia dónde vas, no en el emprendimiento, sino en lo personal, te vas a dar cuenta que más es efectivo el logro tuyo, esa conquista interna de conocerte a ti mismo, va a hacer que te vuelvas igual de sólido, un efecto como cuántico, ¿no? O sea, si del lado interno te vuelves sólido, poco a poco, ¿no? Esa integridad se va ganando poco a poco, esa autoestima se va ganando poco a poco, el descargar la información se va ganando poco a poco. Todo ese trabajo interno que nadie nos enseña a hacerlo, se va haciendo poco a poco. Puedes tener coaches, mentores, lo que sea que tengas, pero del lado profesional se va a ir notando muchísimo. Y luego, aquello que solidifique en lo profesional se va a ir notando muchísimo en lo personal. Y va a ser una especie de binomio o de motor si no, que un problema en lo profesional resuelto bien
te va a traer información para resolver bien situaciones incómodas en lo personal. Y esto va a hacer que sea un motor que poco a poco haga que avances. Ese motor va a estar encendido cuando tú quieras y vas a tener que encontrar esas lagunas, esos estanques, bueno, estanque no me gusta más, me gusta más ¿no? Como navegar sobre esos espacios de remansos de paz o de tranquilidad y de abstracción o de inspiración o de muy analítico, investigador de pues con personas en las que confías o incluso que no conoces y quieres conocer, pues te haces un podcast o te inventas una entrevista o lo que sea, pero empiezas a cuestionarte cosas con otras personas, a debatir en foros, en comunidades de prácticas, pero puedes encontrar sin fin de formas que hagan que ese vehículo de exploración tuyo hacia ti, hacia adentro, te permita entenderte. Yo, por ejemplo, a modo ejemplo, pues escribí esos libros que no fueron a ningún lugar desde el punto de vista oficial, ¿no? de la industria, y no me importa porque no buscaba el dinero ni lo busco. Lo que buscaba era entenderme a mí mismo. Y decía yo, ¿por qué todo el mundo no hace esto? Y no, esa tendencia que tengo yo un poco también de cuando yo descubro algo, como que todo el mundo lo tiene que implementar a la misma velocidad, y fui aprendiendo con los años que no es así, ni que todo el mundo es igual que yo, ni que tú, pensando en cómo hay que hacer las cosas. Y año a año te vas dando cuenta de la singularidad que somos, cada persona, que es increíble, somos un mundo, pero tenemos tanta cantidad de información que nos une y que terrenos en donde podemos pulular entre personas sin afiliarnos a su pensamiento, sin afiliarnos a un pensamiento rígido, constante, a una posición rígida, colectiva, sino líquida. Que eso es un reto que creo que hay, ¿no? Pues se habla mucho de la economía líquida, bueno, se viene del trabajo líquido, todo es líquido, el dinero es líquido, pero claro, el pensamiento líquido, que en realidad lo es de base, porque lo es, tú vas pululando constantemente, pues pensamientos que van pululando y pululando hasta que van poco a poco permeando o, bueno, ¿no? Por propio peso específico, van como cayendo y termina cayendo una idea que se forma en un terreno que va germinando hasta que formas un párrafo que dices hoy, acabo de solucionar algo que he entendido. Y todo eso es muy complejo de llegar. Entonces, ese muy complejo de llegar en realidad puede ser muy fácil si tú estás constantemente pensando, analizando y teniendo tus espacios para pensar, para analizar, para dialogar, debatir. Y esta claridad que es cuando tú no te comunicas bien con una persona, y te habrá pasado 100% de las veces, es tienes una discusión con una persona y no la puedes resolver porque no la enfrentas, piensas los peores escenarios posibles, te sientes mal, te gobiernan las emociones, y esto pasa en todos los negocios, en todas las personas que llevan negocios, en todas las personas que no llevan negocios y que son, da igual, o sea, cuando tú no resuelves algo, se genera una fantasía que parece ser una especie de llama, que el fuego se propaga mentalmente, se hace un fuego gigante de cosas y terminas reaccionando incluso mal y con irracionalidades y comportamientos irracionales, cuando en realidad podrías haberlo resuelto de forma muy concreta, con un diálogo muy directo, con una situación de análisis sin emoción muy rápida, y no se hubiese expandido como la pólvora dentro de tu mentalidad de ebullición constante y emociones que están pululando. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Estoy grabando, tío. Perdón, que me acaban de interrumpir. Y bueno, acabo de reaccionar irracionalmente justo cuando estaba hablando de algo que no tenía que ser irracional, y fíjate, qué interés, es que no deja de sorprenderme la vida todo el rato, me encanta. Es esto, el hecho de que viene algo que te sorprende y tú reaccionas porque quieres tener el orden de las cosas. Y yo, a veces me sale esta personalidad de yo quiero estar aquí, quiero estar hablando contigo un montón de tiempo para contarte cosas que he preparado y que ahora voy a hacerlo. Pero cuando una persona se sale de esas reglas que no doy yo por hecho de no, las personas tienen consideración porque estoy grabando y tal, no.
Las personas normalmente no tienen consideración y piensan en sí mismas y no se dan cuenta y no tienen consideraciones que hacen que esa falta de consideraciones generen como conflictos y reacciones muy inmediatas. Yo tengo confianza con esta persona y mi cara ha sido de, bueno, oye, espera. Pero eso explica de forma exacta aquello que vivimos en el día a día y que tenemos que inmediatamente, pues yo ahora salgo, le digo, oye, pues porfa, la próxima vete detrás de la cámara, dímelo, ¿no? O sea, como hace una señal, yo puedo seguir, así no pierdo el hilo de lo que estoy haciendo y demás. Bueno, todo esto es la primera parte. Estamos todavía en el disclaimer y va a ir para largo. Y quiero que lo sepas, va a ir para muy largo porque actualmente tengo 5 páginas, pero yo cada cosa la voy explicando, la voy expandiendo. Por lo tanto, como ves, me gusta explayarme, me gusta hablar muchísimo. Si no te gusta que hable muchísimo, no estés aquí, no participes de este foro, porque invierto tiempo sin poner el valor del dinero, sin fiscalizarlo, porque quiero fluir sobre eso líquido que yo siento que está bien hecho, que es seguir exportando aquello que voy viendo para ayudar a las nuevas generaciones o a las personas que quieran aprender o a las que no son nuevas generaciones. Y te dejo, ¿qué vamos a hablar hoy? Voy a describir los temas y los vamos a tratar uno a uno. Y te adelanto que hay muchos puntos. Mira, tengo 8, 9, 10, 11, 12, 20. Hostia. 31 puntos de los que vamos a hablar. 31 puntos. Así que, bueno, mira, esto ha sido la introducción. Si te ha gustado hasta aquí, pues te invito a que sigas viendo uno de los 33 puntos que vamos a ver. Y seguramente sean muchos más. Lo dicho, estoy súper contento de darte este espacio, de dártelo, ofrecértelo o compartirlo y yo sentir que estoy haciéndolo con un afán muy limpio y que espero que también sirva a todo lo que estamos construyendo con el ecosistema MediaTak. Y me quedo pensando en mi reacción de ahora, que voy justo ahora mismo a enfrentar la situación.